finca orgánica Río Muchacho se utilizan mangueras de plástico para la irrigación a goteo del huerto. Lastimosamente, después de alrededor de 8 años de vida útil, las mangueras quedan desgastadas por causa de animales que las muerden, por el uso del machete u otras razones, y se transforman en desechos. Dado que en la finca hay una política de cero desechos, se intenta reutilizar lo más posible las mangueras, por ejemplo usándolas como guías para el crecimiento de las plantas. Pero hasta ahora, eso no era suficiente, por lo cual empezamos a utilizarlas para fabricar canastos que se pueden usar para cosechar, como cubre macetero, para la ropa sucia, y también se puede usar como casco. Se comienza por limpiar los tubos con un trapo. Se necesitan 10 pedazos pequeños del mismo tamaño, uno muy largo que va a ir entrelazándose alrededor del canasto y un molde que puede ser un balde. Para definir el tamaño de un pedazo pequeño, debe colocarlo alrededor del molde y dejar un pedazo más. Para empezar, debe colocar los pedazos pequeños centrados de esta forma. Luego debe colocar el comienzo del tubo largo como una mitad más de los pequeños y empezar a entrelazar los tubos de forma compacta, intentando mantenerlos presionados contra el molde. Una por arriba, una por abajo y así sucesivamente. Cuando llegue casi al final del tubo largo o cuando esté contento con el alto de su canasto, haga un nudo provisional como lo puede ver aquí y retire el molde. A continuación, entrelace los bordes excedentes de los tubos cortos en la canasta. Si termina hacia adentro, entrelácelos hacia afuera y si terminan hacia afuera, entrelácelo hacia adentro. Si lo desea, puede cortar los bordes que sobresalgan. Cuando haya acabado con los bordes de tubos cortos, deshaga el nudo provisional y entrelace el restante del tubo largo de la misma manera que los cortos, pero en horizontal, en vez de vertical. Y listo.